Hasta este momento en el proyecto tienen avanzado la parte de la base de datos, pero también vamos a recordar un poquito de que hay grupos que no lo tienen todavía totalmente terminado. No se olviden que hay que ir reforzando, hay que ir mirando funcionalidades y sobre todo, jóvenes, ver si realmente lo que ustedes están haciendo desarrolla proceso que sea capaz de tener entrada, proceso, salida. O sea, que no sea simplemente un registro, vuelvo a recalcar. Un sistema no se trata solo de registrar, debe procesar. Para que quede un poquito claro, por ejemplo, ¿qué es un registro? Cuando usted ingresa a la universidad, entrega su documentación. El hecho de entregar su documentación a ustedes lo están registrando. ¿Qué registran? Sus datos personales, sus datos académicos y alguna otra información relevante a lo que ustedes están haciendo. De pronto, todos esos registros, por ejemplo, que a usted le digan a ver su nombre, su apellido y todos sus datos personales, pero ahora quiero saber si tiene los requisitos que pide la universidad para poder ingresar en modalidad de postulante en primera instancia, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Traiga su libreta de bachiller, traiga su título, su grupo de sangre, bueno, infinidades, ¿no? Seguimos registrando, sigo registrando. Ahora, un poquito más acerca de lo que vendría a postularse, qué carrera, qué facultad y todo lo demás. Bueno, pero el caso es, fíjense, de que todos esos registros que hacemos en primera instancia, el tipo de información que recibimos es para que luego podamos procesar. Un proceso significa de que no tiene evidencia, no tendría razón de ser, sin antes no tiene un registro. Cuando yo digo proceso, será una inscripción. Por ejemplo, cuando usted se inscribe, usted sabe su información completa porque ya está procesado. Si usted va al primer semestre, suponiendo de que ya aprobó, ya dio la modalidad de ingreso pertinente, ya aprobó, entonces en una inscripción estoy procesando datos, porque cuando ustedes le dan como una especie de preinscripción donde sabe qué día se va a inscribir, cuál es su horario, y de pronto cuando mira su boleta de preinscripción, le vamos a llamar, no sé qué le llaman a este proceso, vamos a suponer que sea así, usted sabe cuáles son las materias. Entonces ahí saldrá cálculo 1, estructura discreta, todas las materias. Pero el estudiante, ¿qué hace entonces? Seleccionar, ¿qué va a seleccionar? ¿En qué grupo quiere estar? Pasa que dicen cálculo 1, pero cuando usted mira a su maestro de oferta, de pronto mira de que tiene como 11 grupos, de repente tal vez más o tal vez menos, dependiendo qué es lo que le están ofertando. Sigue visualizando cada uno de ellos, entonces de tal modo de que el trabajito de ustedes es mirar de que mejor si en un primer semestre lo tienen tipo bloque, para que o pasan todo en la mañana o pasan todo en la tarde o de repente pasan en la noche o cuál será la característica. Entonces llega el día en que ustedes tienen que inscribirse, fíjense, la boleta que a ustedes le habían dado, cuáles son las materias que va a llevar, si es que fuera un primer semestre, ya usted debe saber cuál es su grupo que ha seleccionado. Ahora, ¿por qué le llamo proceso? Me parece que no está muy claro eso, ¿no? Cuando usted dice, a ver, grupo de cálculo 1, grupo Z2, por decir, o SM, o cualquier nombre de grupo que usted hubiera elegido. Es un proceso porque antes académicamente ya eso ha sido integrado. O sea, ya sabemos quién es el docente, sabemos cuál es su horario, sabemos en qué aula va a pasar clase, en fin, sabemos el cupo de cuántos estudiantes esperamos por grupo. Entonces, eso significa que primero debo preparar la infraestructura. O sea, cuando yo hablo de infraestructura no siempre vamos a hablar de la parte física, hablamos de toda la parte lógica donde debe funcionar la información. Obviamente que sin hardware y software no hacemos absolutamente nada, pero eso se supone que ya lo tenemos, digamos, ¿no? Miremos del punto de vista del trabajo de ustedes, que es manejar la información. Entonces, para que yo pueda manipular la información, es obvio que debo saber sobre qué cimiento debe estar. Entonces, ¿por qué llamamos cimiento? Porque usted quiere levantar muros, pero imagínese, si no tuviera un cimiento sólido, esos muros no puede hacerlo. Usted quiere hacer un techo. No puede hacer un techo si ni siquiera tiene paredes y mucho menos tiene un muro. Usted quiere construir un edificio, no sé, de 5 o 10 pisos. Si no hemos hecho un estudio de suelo, si no hemos visto el nivel freático del terreno, ese edificio se viene abajo o finalmente se fisuran todas las paredes y pisos sin tener un año construido. Entonces, todo un estudio, jóvenes. Sobre eso, miren, hay varios grupos que se había recomendado que lo estudien, que lo vean, que vean qué tipo de información están manipulando. O sea, el punto de vista en primera instancia de ustedes es de ser analista, ver la información completada. Entonces, sobre eso, fíjense, miren, para que sigamos con el proceso de inscripción. Cuando nos inscribimos, llega el día en que usted debe inscribirse, da su boletita. ¿Por qué va a procesar su información? El hecho de procesar, miren, como eso tenía un cupo, pero pasa de que usted viene y por algún motivo de repente no logra inscribirse, porque le dice, el grupo de cálculo 1 que elegiste ya no tiene cupo, está lleno. Entonces, me imagino que al momento de inscribirse, usted ya tiene un plan A, un plan B y un plan C todavía, ¿no? Porque sabe de qué es lo que va a ocurrir. De repente en el plan A, lo primero que hace es, no lo inscribo ahora, pero lo puedo registrar en adición, por eso. Es uno. Otro de repente ya tenía otro horario y decide cambiarlo, pero ya sabe. Entonces, es el momento decisivo, es la decisión para la toma de la información. Pero, ¿qué hace el sistema de información para que usted lo mire? Como ya fue preparado infraestructuralmente toda la parte académica, en el momento de que dice registrar, imagínense que la viabilidad sea ok, 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 todo va correcto, digamos, ¿no? Usted eligió todas las materias con los grupos, es uno de los primeros en ser inscrito, por lo tanto, no tiene, vamos a suponer de que no tenemos ningún tipo de impedimento ni conflicto para poder ser registrado. Entonces, ahí se efectúa la transacción. Entonces, el hecho de efectuar la transacción significa, en el momento que le diga guarde la inscripción,
Entonces usted ha elegido 5 materias para llevar en el primer semestre o en el semestre que le corresponda. El hecho de guardar ese proceso ya fue prácticamente, esa transacción ya fue efectuada, ya fue realizada. Por lo tanto, usted tiene la característica, fíjense, de que cuando usted mira, ya ve de que las materias fueron inscritas, ya no está como, estaba como una preinscripción. Si usted pretende llevar una materia que no le corresponde, obviamente al momento será rechazado. ¿Por qué? Porque sucede que en mi sistema estoy tomando en cuenta los prerequisitos. O sea, yo no puedo agarrar violando un prerequisito y hacerlo. Tal vez puedo hacer una especie de adición, o tal vez de repente existen otra modalidad en la cual yo puedo tener la opción de que no lo puedo registrar por la inscripción normal, sino que lo puedo hacer por otro tipo de modalidad, pero esa es otra transacción, ¿entienden? Entonces, para registrarme, para poder inscribirme, que es un proceso, lo hice 2 veces este semestre. La primera vez lo hice de forma normal cuando me tocó inscribirme. La siguiente vez he agregado otra materia a mi inscripción, pero he efectuado un nuevo proceso de inscribirme, que se llama adición de materia, que no es lo mismo que inscribirse por primera vez cuando está empezando la gestión, cuando está empezando el semestre, la mesa examinadora, el curso de verano, lo que usted quiera llamarle. Cada una de esas transacciones, jóvenes, está haciendo un proceso. ¿Por qué es un proceso? No podría yo registrarme si no sé si tiene cupo, si tiene aula, si tiene horario. De repente el docente todavía no lo tiene, pero le van a ir asignando. ¿Ya? Si es que fuera el caso en que están asignando recién un nuevo docente a la materia. Pero cuando es algo oficial y ya hay un maestro de oferta, usted esa información lo tiene a la mano. ¿Por qué? Porque fueron registrados antes. Se ha registrado todas las materias que se darán con todos los grupos correspondientes en el semestre. Ya está. Se ha quitado algunos grupos. ¿Por qué? Porque no estarán ofertados para este semestre. Pero al momento de que yo tenga que procesar, no es como registrar en una planilla de Excel, por favor, es poder saber la información correspondiente. Este tipo de transacciones, ¿dónde lo veo? En una inscripción, en un traspaso, en una venta, en una compra, en una consulta médica, y podemos seguir enumerando un sinfín de procesos. Entonces, para llegar a un proceso, primeramente deben estar preparando la parte específica de su información. Si no revisamos así la base de datos jóvenes, vamos a hacer cualquier cosa menos lo que esperamos, ¿ya? Hoy, por ejemplo, estamos ingresando ya a la parte de lo que viene a ser captura de requisitos. En este sector, miren, continuamos, porque ustedes han visto de que siempre van a haber falencias o algunas debilidades, o tal vez alguna deficiencia a la hora de poder capturar la información cuando se hacen un alcance, cuando se hacen entrevistas, porque en fin, peor cuando se trata de que la primera vez yo debo capturar información, todavía ahí hay más debilidades porque no aprendemos todavía, no sabemos qué información necesitamos. Entonces, como yo les comenté ya en anteriores clases, nosotros recopilamos información por varios medios, por varias técnicas. Lo hemos hecho por lo más sencillo, que es las entrevistas en primera instancia. Hemos continuado con la parte de los modelos de dominio, en la parte de los datos. Se ha consolidado un poco en la parte de la base de datos, pero si ustedes ven de que la base de datos está muy débil, hay que fortalecer con nuevos requisitos. Si lo tienen que hacer de nuevo, tendrán que hacerlo de nuevo, pero me tiene que soportar la información esperada que nosotros necesitamos. Se lo está trabajando por el método de Chicago, para que a través de su lluvia de ideas, que se llama una lista de problemas, podamos nosotros trabajar bajo este tipo de características y tener esta vista también, ¿no? Esta visualización. Estamos trabajando con UML, se ha pedido el diagrama de actividad para que puedan ustedes trabajar bajo ese escenario, ¿ya? El día martes vamos a mirar un poquito, dos cosas esta vez. Vamos a mirar su diagrama de actividad que ya está, le pedí 1 o 2 en su proyecto, y más voy a mirar lo que voy a pedir hoy día, para que podamos tener 2 vistas, uno del punto de vista del diagrama de actividades y el otro del punto de vista de captura de requisitos, ¿ya? Para que podamos ver si realmente estamos dentro de lo que queremos hacer, dado de que a partir de mayo, como les dije, ya ustedes me tienen que estar programando, ya debe haber programación. Entonces, para eso, fíjense, tenemos la siguiente información: captura de requisitos. De la visión de los requisitos, de lo que acabamos de mencionar, de todas las vistas en diferentes escenarios de trabajo, prácticamente ya lo vemos ahora como captura, pero ya esta vez como, fíjense, caso de uso, como lo presenta UML. Entonces, en vez que yo le llame un requisito funcional, en vez que yo le llame la lista de los problemas, en vez que yo le llame nada más, hágame un proceso, un diagrama de actividad, ahora lo veré como casos de uso, ¿ya? Estoy ya ingresando a lo que viene a ser UML. Entonces, un poquito acerca de lo que vamos a ver. Vamos a introducir un poco acerca de lo que viene a ser captura de requisitos. Vamos a ver la visión del punto de vista de los artefactos, de lo que va a ir generando dentro de este flujo de trabajo. Se va a ver un poco el rol. Aquí hay varios roles, es decir, el proceso unificado tiene roles y tiene actividades o trabajo que se tienen que resolver y se deben trabajar. Luego, una vez que se terminan de hacer la parte fundamental de los elementos, la relación, y se van armando los diagramas, se van convirtiendo en artefactos. Y estos artefactos obviamente se van visualizando cuando usted lo tiene terminado el modelo. Entonces, es así que lo que una vez más, miren en captura de requisito, como dice aquí, estamos prácticamente por desarrollar, queremos desarrollar un software, queremos desarrollar un sistema de información, queremos ver en qué ámbito lo vamos a hacer, si es un ámbito web, en un ámbito móvil, porque esos serán los requisitos no funcionales,
porque estoy mirando la política, la filosofía del trabajo en el cual se va a poder saber, pero los requisitos funcionales, lo que nosotros pretendemos hacer. ¿Por qué? Porque sucede de que para capturar los requisitos debo saber de que el desarrollo que voy a hacer es como a medida como lo necesita el cliente en todo caso, ¿no? Para que esto pueda trabajar bajo esa vista. Entonces, bajo esta visualización genérica que tiene prácticamente captura de requisito, que es el primer flujo de trabajo del proceso unificado, ¿ya? Lo primero que le piden a ustedes es poder elaborar una lista, ¿ya? Aquí me deben elaborar una lista de quienes pueden ser como requisitos candidatos. ¿Quiénes serán sus requisitos candidatos? Luego, le permite comprender el contexto que va a tener el sistema, porque lo que ustedes quieren capturar son dos escenarios de trabajo. Por un lado, los requisitos funcionales y por otro lado, los requisitos no funcionales. Como su nombre indica, requisitos funcionales son todas las tareas, actividades que ustedes quieren que haga su sistema. Los no funcionales, obviamente, son las plataformas, las herramientas de desarrollo, los entornos móviles, los entornos web o toda la política de seguridad que usted le quiera dar, lo que me ayude en cuanto a infraestructura y a la dimensión en la cual podamos trabajar bajo ese ámbito. Entonces, el primer trabajito que nosotros vamos a hacer es poder, fíjense, justamente trabajar con la lista de quiénes pueden ser sus posibles casos de uso. Un caso de uso, recomendarle que siempre empieza con un verbo: gestionar, administrar, realizar, siempre con un verbo. Para poder entender un poquito mejor lo que es mi contexto, visualizamos el ámbito del dominio, ya que este es el ámbito de los datos, que ustedes, como primer vista, han podido evidenciar en su primer artefacto generado dentro de la base de datos, cuando han dicho, bueno, considero que este mi diagrama de clase es mi artefacto final, porque aquí estarán todas mis clases que voy a necesitar en mi proyecto, con todos los atributos propios de cada clase. Entonces, listo, ese viene a ser mi primer artefacto, para que yo pueda justamente trabajar con este ámbito. Entonces, bajo ese contexto, cada uno tiene un vistazo y sabe dónde va a mejorar y sabe qué más debería hacer, ¿no? Hoy estamos trabajando en la parte de modelado del negocio. Estamos trabajando con los diagramas de actividades, que eso todavía está pendiente, se le va a revisar a cada grupo, ¿no? Y por otro lado, la parte de los casos de uso que lo estamos dando en la clase de hoy, que también encontraremos y podemos saber las funcionalidades que serán parte del desarrollo del software. Entonces, encontrar caso de uso es el primer punto, el primer paso del flujo de trabajo captura de requisitos. Encontrar actores y caso de uso. Prácticamente vienen a formar como funcionalidades esperadas que ustedes pretenden hacerlo. ¿Por qué se dijo que deben elaborar una lista? Porque ustedes colocarán, número 1, caso de uso 1. Si lo abreviamos, la recomendación de UML es poner CU1, CU2. ¿Por qué recomienda UML trabajar bajo este contexto? Sucede que UML, en sus definiciones, en sus características, le dice prácticamente que tiene que visualizar, que tiene que especificar, que se debe documentar y que se debe construir cada artefacto del sistema. Pero por otro lado, cuando yo miro el proceso unificado, en sus características me visualiza tres aspectos muy importantes. El primero le dice que debe estar dirigido por los casos de uso. Entonces, tengo que evidenciar desde captura de requisito hasta que yo llegue a prueba. Segunda característica del PUT, le dice que debe estar centrado en arquitectura. Tenemos que evidenciar en primera instancia cómo estamos trabajando bajo ese aspecto. El tercero le dice que es iterativo e incremental, ¿ya? Entonces, esas características prácticamente partimos por eso de los requisitos funcionales y no funcionales, para poder tener la visión, ya la visión en la cual nosotros podemos evidenciar cada uno de ellos. Aquí le da un poquito más claro, donde le dice que la visión general de los requisitos, cómo podemos capturar los requisitos que necesita nuestro sistema. Del punto de vista de las necesidades, en la cual en primera instancia evidenciamos o evaluamos o verificamos en todo caso, en el caso de ustedes una verificación porque ya lo tienen sus datos, esos datos lo tienen mediante el diagrama de clase, que es lo primero que han hecho respecto a un contexto, a un alcance que tenían. Entonces ese alcance tiene que medir y ver la característica para poder hacer un buen modelo de dominio. Ese modelo del dominio no solamente está como dominio, ya está como un diseño de datos, porque ya ustedes han evidenciado si es lo que esperan, o si no, volver una vez más a seguir mejorando para que esto quede bien. Luego, fíjense las funcionalidades que tiene un sistema, que son los modelos de caso de uso y los requisitos adicionales que pueden tener. Estamos acá dentro de nuestra iteración, estamos en la iteración número 1. Nosotros estamos centralizados aquí, donde dice requisitos. Hemos comenzado en la parte del inicio, pero también vamos a ir avanzando a la parte de la elaboración, según el proceso unificado. Lo que sí le quiero decir, jóvenes, es lo siguiente. Por ejemplo, yo le digo ahora, elabórenme una lista de caso de uso. Estábamos hablando hace rato de un caso de estudio para ingresar a la universidad, donde presentan primeramente su información como postulante. Si usted logra
obviamente alguna de esta modalidad a aprobar, ya no es postulante y es un alumno de la universidad le otorga su registro, ¿no es cierto? Hay días en que todos los nuevos son asignados su registro. A partir de ese momento, con ese registro que se tiene, es la única identificación que le sirve durante toda su vida universitaria, ¿no es cierto? Entonces esa viene a ser su llave principal de un estudiante. Más que un carnet de identidad, un carnet de identidad es una llave como persona todos tenemos carnet de identidad, pero si usted es un trabajador tendrá su propio código, usted es estudiante tiene su registro, entonces no tiene la validez tanto su número de carnet de identidad, en este caso es estudiante universitario, tiene su número de registro, donde el número de registro también tiene una codificación estandarizada, sabemos cuándo ingresó, en qué año entró a la universidad, incluso sabemos qué facultad pertenece, o sea, ese registro almacena, fíjense, parece que fuera un numerito, pero es una atracción, ¿no? Almacena todas las características acerca del estudiante con el simple hecho de ver el número de registro. Ahora, si queremos evidenciar toda la información, ya hacemos la búsqueda y podemos seguir viendo. Entonces, fíjense, yo decido registrar, miren, registrar al estudiante. Mi primer requisito es registrar al estudiante. Ese viene a ser mi primer caso de uso. Entonces, fíjense, para que lo vayan entendiendo un poquito mejor. Caso de uso, registrar postulante a la universidad. Caso de uso. A ese registrar postulante, yo lo tengo que analizar, tengo que hacerle un análisis. En este análisis me va a permitir trabajar con algunos diagramas o artefactos de UML. Los modelos de UML que me presentan es el diagrama de comunicación. Entonces, ese requisito va a pasar por análisis, va a pasar por diseño. Ya yo tengo el diseño de datos el más principal, que es lo que hemos trabajado. Ya ustedes lo tienen, lo que han trabajado bien, ya no tendrán que tener el esfuerzo de seguir mejorando. Los que no lo han hecho, volverán. Luego, en esa iteración, fíjense, irá con la parte de la implementación. Entonces, voy a implementar, registrar, fíjense, registrar postulante a la universidad. Que estoy pidiendo sus datos personales. Entonces, voy a tener aquí una interfaz cuando yo haga mi diseño. Entonces, en el diseño, voy a tener una interfaz humana. En esta interfaz humana, lo que me va a permitir tener un prototipo, que lo vemos también acá en requisito, fíjense. Requisito va enlazado prácticamente con el prototipo que yo lo veo en el diseño de la interfaz humana. Para con ese diseño de interfaz humana diga, a ver, su carnet de identidad, su nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, todo lo que usted necesita escribir en el formulario. Entonces ya lo tenemos. Entonces llega la hora, entonces usted va a decir, fíjense, lo voy a implementar. Entonces lo implementa el registro de postulante a la universidad. Entonces obviamente aquí ya usted tiene elegido su lenguaje de programación. Si lo está haciendo en PHP, lo está utilizando Laravel, está haciendo un framework, está haciendo cualquier otro tipo de modalidad, ya lo vemos. Y luego lo probamos. O sea, un caso de uso, tras que usted hace uno, va a llegar hasta aquí, lo va a probar todito. Por eso dice, fíjense, de que es iterativo e incremental. Hice mi caso de uso 1. Vengo con mi segundo caso de uso 2, hago lo mismo. Vengo con el caso de uso 3, hago lo mismo. Vengo con el caso de uso 4, hago lo mismo. A punta de mini proyecto, porque eso es lo que queremos hacer, a punta de mini proyecto, vamos a ir trabajando, porque mi primer mini proyecto es cuando yo implemente mi primer caso de uso. He decidido registrar los postulantes de la universidad, entonces tengo que llegar hasta acá. Por eso le digo de que a fines de mayo, entre 20 y 30 de mayo, ya ustedes me están presentando varios casos de uso básico, pero me tienen que presentar un proceso. Si yo dijera un proceso y estoy en la universidad, de repente la inscripción, he registrado toda la información y la inscripción es un proceso. Entonces, vengo con el caso de uso 2, lo mismo. Caso de uso 3, lo mismo. Ahora fíjense lo que dice. Mire, dirigidos por caso de uso. Aquí dice captura de requisito, caso de uso 1. Analizar el caso de uso. Diseñar el caso de uso. Implementar el caso de uso. Probar el caso de uso. Entonces, por eso se llama iterativo e incremental. Las iteraciones del caso de uso 2, lo mismo. ¿Por qué se llama incremental? Ya no tengo uno, ya tengo dos casos de uso. Vengo con el caso de uso 3 porque pasa de que necesito el caso de uso 3 también. Necesito el caso de uso 4, necesito el caso de uso 5. Para hacer este proceso de inscripción necesito 5 casos de uso básicos. Y le he dado acá. Es como que alguien diga, ¿no? A ver, yo quiero hacer una transacción o un proceso de venta. No podría hacerlo si no lo tengo registrado los productos en el inventario. No podría hacerlo si yo no tengo el precio, el costo bien establecido. No puedo hacerlo si yo no tengo mi cliente que viene y me dice que solicita los productos y yo lo voy a vender. Y todas son las iteraciones que ha venido haciendo. Entonces, para que ese proceso sea aceptado como una venta, es porque antes he trabajado con las partes específicas. Entonces, a eso queremos llegar en esta primera presentación, que usted lo analizó, lo diseñó, lo implementó y lo probó. Completito. Entonces, su documento va a ir creciendo por iteraciones. Hoy estamos viendo el caso de uso por medio de un diagrama de caso de uso. Luego, el análisis me mostrará el diagrama de comunicación de aquí, cómo poder hacerlo. Luego, vamos a dejarla para esta primera iteración como diseño de datos, ¿no? Un diseño de datos. Luego, vamos a mirar aquí la implementación del punto de vista del código. Para la siguiente iteración de junio, lo vamos a mirar con el diagrama de componente y con el diagrama de despliegue en diseño. Pero para esta presentación, vamos a mirarlo bajo ese escenario. Luego, cuando usted viene y me presente, ha pasado todas estas iteraciones y me dice tengo 7 de cada caso de uso ya implementado, es porque ha pasado por todas estas iteraciones, es decir, dirigidos por caso de uso en cada uno de los flujos de trabajo. Cada flujo de trabajo hace prácticamente la fase en la iteración y el incremento que usted va a hacer. Una vez que va elaborando su elaboración, su construcción, va a llegar el día en que va a llegar aquí, en transición. Fíjense, se terminan de consumir los requisitos aquí en construcción
porque ya saben, tengo, no sé, como 20 casos de uso, ya sé. Le hago el análisis a mis 20 casos de uso, pero donde más tiempo me llevo es acá, en el diseño, porque en el diseño tengo que ver en realidad varios aspectos: el diseño de datos, el diseño de arquitectura, el diseño de la interfaz, el diseño del proceso. Miren, el diseño del proceso lo vamos a ver mediante los diagramas de secuencia que tienen los casos de uso. Miren. Pero ¿dónde mayor tiempo le van a dedicar a su trabajo? Cuando les toque programar. Miren, mírenlo todito. De repente ustedes nada más ven un grafiquito que está repintado. Esto es esfuerzo humano, este es el esfuerzo. Miren, cuando lleguen a este sector de la implementación, ya desde el inicio ya van, ¿no? Yo hice mi primer caso de uso chiquitito, el de registrar postulante. Miren, ya tengo un poquito de código, pero donde mayor énfasis le vamos a dar en mayo y junio, habíamos dicho, ¿no? Entonces, miren cómo está. Es programación total, debo programar. Si no programo, no sale, pues, ¿no? Yo tengo 20 casos de uso, los 20 lo tengo que programar. Tengo que hacer su verificación, tengo que hacer su validación, tengo que ver si eso está funcionando correctamente o no. Porque si no funcionara, fíjense, no serviría de nada. Entonces, las pruebas también se van haciendo a medida que estos se van trabajando por cada uno de los casos de uso. Pero donde mayor prueba se le da es en construcción y en transición. Aquí en transición viene ya la prueba beta. La primera iteración que nosotros podemos evidenciar acá es cuando usted entrega la funcionalidad al cliente y le dice que con todo su dato, obviamente es como un proyecto piloto, donde con toda esa información que ellos tienen, miramos si es lo que ellos esperan, ¿no? Pero seguimos programando, mire, porque el trabajo aquí es arduo. Si no, definitivamente no tendríamos, ¿no? Nuestro resultado como prueba, lo que esperamos que el cliente vaya. Entonces, aquí en la transición es cuando se hace la instalación al cliente o cuando yo hago la prueba beta de todas las funcionalidades que se van desarrollando hasta que termino de desarrollar, y aquí estarán todas las iteraciones durante el cliente, porque a partir de este momento el sistema va a entrar en mantenimiento. El mantenimiento es de por vida hasta que el sistema deja de funcionar. El día en que se retira el mantenimiento, ya no tiene un soporte técnico, significa de que el cliente queda desamparado. ¿Eso qué significa? De que el cliente no tiene a quién decir qué sucede si yo tengo un problema. Entonces, el cliente prefiere retirar el software de su negocio y mejor está con un nuevo software donde de verdad tiene los mantenimientos necesarios para que se puedan dar todas las versiones apropiadas. Normalmente, como todo hoy en día, el software que usted compra es de tipo SaaS, software por servicio, software que necesita su empresa, mediante suscripciones de repente que usted lo está haciendo o la modalidad en la cual lo está utilizando, seguramente que en su próxima adquisición va a venir mejorado, va a venir mejorado, mejorado, mejorado. Hoy día se lo presentó en la parte web, pero la próxima vez que usted siga utilizando nuestro producto ya viene en versión móvil. La próxima vez que siga usted utilizando ya viene de repente bimonetario. Antes lo hacía una moneda, ahora puede elegir cualquier moneda de su preferencia, negocio. Sigo eligiendo, va a poder elegir de repente el idioma. Entonces, de pronto ya se hace multimoneda, multiidioma y todas las características que le voy mejorando. Entonces, por eso es que tiene soporte, por eso es que hay mantenimiento. El mantenimiento no es creado únicamente cuando el cliente reporta un error para que se lo solucione. El hecho del mantenimiento, como alguna vez lo hemos citado, es porque es preventivo, es correctivo, es adaptativo y es perfectible. Siempre vemos de que todas las pruebas que se van haciendo es hacer de que como el cliente lo necesita, es lo que la herramienta le provee, lo que el software está manejando es lo que ellos necesitan. Si es así, el cliente siempre va a estar con el objetivo cumplido. Eso significa de que el cliente tiene una dependencia absoluta de su herramienta, que va a ser incapaz de poder decir, esto no me sirve porque no me genera, siempre lo va a usar. Entonces usted ya tiene un cliente hasta que pueda ir usted brindándole todo el mantenimiento respectivo. Pero el día en que no le dé el mantenimiento respectivo, por eso que miren, no sé si lo ven, que el trabajo va hasta el final, es cuando es retirado. Una vez que es retirado el software, ya ahí no hay mantenimiento, es un software que ya no es vigente, que está discontinuado, es decir, que ya no existe dentro del mercado. Entonces, es un poquito ya para que lo vayan entendiendo, porque a veces no lo comprenden mucho y no lo trabajan como debería ser. Si le damos un esfuerzo, aquí lo he explicado bien como debería ser en la realidad, aquí está un poquito con números para que ustedes lo puedan leer y lo puedan interpretar. En la fase de inicio, ¿qué porcentaje le damos, por ejemplo, a todo lo que son los casos de uso y su detalle? En la fase de elaboración, cuando hacemos la captura, ¿qué porcentaje le damos? Y la implementación, ¿entre qué porcentaje? Son estimaciones, ¿no? En las cuales se van viendo en toda la fase, hasta la fase de transición. Cuando yo recién estoy creando, transición no existe. Miren, estamos aquí, si lo volvemos a un poquito aquí en la parte de acá, miren, no hay nada, ¿no? En los primeros inicios, no hay nada acá, no hay nada en transición, miren, no hay nada, absolutamente nada. Y es esto, miren, refleja aquí, no hay nada. La implementación un poquito, si nosotros volvemos a evidenciar el gráfico, miren, muy poquito, ¿no? Donde vamos prácticamente visualizando lo que se va viendo. Aquí está un poquito más clarificado lo que hemos dicho, dónde estaría centrado el modelo de negocio, dónde estamos gestionando lo que es nuestro proyecto. Está la parte de la configuración, administración del proyecto y todo lo que es nuestro entorno, nuestro contexto. Es esto, es la dimensión del perfil, del modelo de Chicago, de todo lo que tenemos. Nos basamos sobre algún modelo de negocio para que nosotros podamos, este tipo de información, podamos trabajar dentro de los flujos de trabajo y de la fase, ¿no? Donde cada uno de ellos irá cumpliendo de acuerdo a la característica que se tenga que evidenciar. Bueno, como artefactos ahora, ¿no? ¿Cuáles serán los artefactos que yo necesito obtener de los flujos de trabajo de captura de requisitos?
algunos artefactos que se van a seguir utilizando, que se llaman elementos y se llaman también relaciones, que es lo que me van a ir generando mi diagrama. ¿Qué vamos a tener? Los casos de uso, donde estará explícitamente el requisito funcional ahí detallado y narrado. Los actores vienen a hacer los diferentes roles. Por ejemplo, un día usted va a tener un rol analista, en otra oportunidad tendrá un rol de especificador de interfaz de usuario, en otro tendrá usted un ingeniero de caso de uso. Será un ingeniero de caso de uso como rol. Entonces, diferentes actividades en las cuales se van viendo como desarrolladores. Ahora, si yo miro los actores desde el punto de vista del escenario de mi funcionalidad, de mi proyecto, por ejemplo, yo digo, a ver, gestionar postulante a la universidad. Era un registro, ¿no? Postulante a la universidad. ¿Quiénes son mis actores? Los que interactúan con el caso de uso de postulante a la universidad. ¿Quiénes son? El que recibe, llamémosle transcriptor, y el estudiante, el alumno, el postulante, el alumno. Entonces, este caso de uso tendrá dos actores. Uno, el que recibe el documento, el otro, el estudiante. Entonces, podemos ver. A la hora de inscribirse, ya deja de ser postulante, ahora ya es alumno. El alumno con la persona que lo va a inscribir. ¿Por qué? Porque en el momento que se registre esta transacción, yo sé quién lo hizo. Si usted va a una ventanilla y se dirige, sabemos quién lo hizo. Pero si el escenario cambia de contexto, imagínense, le dicen, ¿saben qué, jóvenes? Ustedes sí se van a inscribir, pero ahí está el horario y la fecha en la cual se van a hacer, y lo hacen mediante la web. Significa que usted no necesita ir a hacer cola en una ventanilla, ni necesita que haya una persona por detrás para que le acepten su información. Lo único que tiene que esperar es que se le habilite en el horario establecido. Le dice, ¿sabe qué? Usted se inscribe el 5 de mayo a las 11:30 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante para hacer su proceso de inscripción? Esperar el 5 de mayo a las 11:30 y usted está listo ahí frente a su dispositivo, listo para que se le habilite. Y le dice, además, ¿sabe qué? Para inscribirse yo le doy 15 minutos, si es que le restringiera todavía, ¿no? Si tomara ese tipo. Pasado los 5 minutos o 15 minutos que le dé, dependiendo, no sé cuánto tiempo le dan, yo estoy segura de deshabilitar. Si algún usuario viene a las 12, me tocaba a las 11:30, pero me voy a inscribir a las 12, ya estará deshabilitada esa opción, porque así yo lo programé, porque es la mejor funcionalidad que puede existir. Entonces se le va a deshabilitar. Entonces, eso yo estoy pensando como caso de uso, cómo va a funcionar. Por eso se llama requisito funcional. Yo digo, ¿saben qué? Como estoy trabajando con la parte académica, el alumno que se inscribe por la web lo hace en el horario establecido y le doy 10 minutos o le doy 15 minutos. Pasado este tiempo, fíjense, el estudiante ya no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No me inscribí en la hora establecida. Bueno, espera rezagado. De repente se le habilita al final, ¿no? Como rezagado ya cuando todo su grupo ha sido llenado por no ser puntual, digamos, ¿no? Por no estar en el horario, todo eso. Entonces eso ya es un descuido, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede de que los sistemas son para eso, para disciplinar, para organizar, para poder trabajar en condiciones apropiadas, adecuadas y eficientes. Tanto los usuarios como los que están desarrollando tomar en cuenta, ¿no? Estas características. Entonces, como ven, los actores son del punto de vista del desarrollo, van a tomar ustedes varios participantes, del punto de vista de lo que es la funcionalidad de quienes utilizan la funcionalidad esperada, son los clientes, los proveedores, los estudiantes, todos aquellos que van a interactuar. Otro de que se pide, fíjense ya en un caso de uso, son los prototipos. Yo le digo, a ver, hágame su prototipo, que eso yo le voy a pedir, hágame su prototipo de su cliente. Obviamente ese prototipo no me lo vayan a hacer en otra herramienta, ¿no? Háganmelo directo en el lenguaje de programación que ustedes lo van a hacer. Si usted me ha elegido PHP, ahí estará su formulario, donde va a ser el registro de estudiante. Donde va a ser el registro de estudiante, entonces estará su prototipo, ¿no? Y un glosario donde complementa algunas características que existen. Luego, dice aquí, debe tener un diagrama de clase. Miren, ustedes lo tienen más que estudiado, ya lo tienen consolidado, ya saben que cometieron error y deben corregirlo. Ya saben de que es todos los casos de uso, mi diagrama de clase que luego se me ha convertido, fíjense, en algo físico. ¿Por qué digo físico? Porque ya ustedes tienen tabla, ya no tienen clase en la base de datos, ya son tabla, donde en esa tabla ustedes lo han mirado por medio de los distintos atributos que tienen para convertirse en las columnas de cada tablita, y están esperando su fila. Las filas son sus tuplas, que están dentro de la base de datos. Entonces, estas tuplas yo las voy a llenar ahora por interfaz. Ya no lo voy a llenar, ¿no? Como se han cansado. Hemos insertado todo esto y bueno, se cansaron hasta el cansancio, ¿no? Insert tanto, cada tablita. Finalmente ponen copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y que le cambian, este era 3, le pongo 4, este era no sé qué cosa, tanto. Finalmente lo repiten a veces lo mismo y lo cambian justamente lo que le va a permitir guardar. Por ejemplo, si yo tengo una llave que se llama 3 y le vuelvo otra vez 3, usted ve que le da un errorcito a la hora de hacerlo correr. Entonces sabe de que está duplicando llave, entonces le cambia el 4, ¿no? Eso que han hecho hasta el cansancio ahí en su DBMS, insertar, que le pedí con el insert. Ahora lo hago por medio de mi prototipo, ¿no? De mi interfaz. Entonces, por medio de mi interfaz me va a permitir adicionar los datos del postulante a la universidad. Pero bueno, aquí en interfaz decía registrar y luego le pongo un botoncito que dice guardar, para que cuando la persona venga y diga registrar, se le habilite, de repente se posiciona el cursor donde debe ser introducido el dato y ya pues el usuario sabe, ¿no? Que ahí va a introducir todo lo demás. De repente le da una guía, incluso ahí le dice, ¿sabe qué? Aquí solo carácter, acá número, la fecha, póngale primero el año, mes, día, o póngale mes, día, año, porque los DMS que usted lo maneja,
siempre está en inglés, pues no, mes, día, año, digamos. Nosotros lo manejamos día, mes, año. Entonces, para no hacer eso, justamente trabajamos, modificamos ese tipo de acceso y le colocamos día, mes, año. Pero si usted no hizo eso, obviamente, si el usuario escribe, como está acostumbrado, 5 del 2022, y si no se pasó del rango, obviamente le va a aceptar. Pero va a haber un momento en que no va a soportar, pues no. Y cuando diga guardar, le va a salir el conflicto. Toda esa, toda esa característica, miren que estamos avanzando de lo básico, ¿no? Porque ya estamos hablando de desarrollo. Eso es lógica de negocio, entonces yo tengo que verlo. Incluso debo validar que no me salga un mensaje que no puedo, o que no me salga, digamos, un error. Más bien que me sale, en vez de ese error me sale un mensaje. No lo puedo guardar porque ahí donde dice ahí código, solo acepta números y no caracteres. Entonces, el usuario ya sabe. Pero como usted es un programador, cuando usted le dice guardar y lo ve, ya sé, dice, no sabe. Bueno, no, lo que pasa es que le puse aquí este tipo de dato, le puse carácter y no agarra caracteres números, lo cambia rapidito. Pero eso no va a ocurrir cuando su actor sea un usuario del sistema. Ahí debería decirle de que justo en el campo donde está ahí es que debería tener, eso se llama validación de los datos, ¿ya? Entonces, en síntesis, la vista, la visualización de este momento está en todos los lados. Vista de los datos, vista de la interfaz de usuario, vista de la funcionalidad del usuario, vista del punto de vista de la lógica de negocio, cómo usted lo está haciendo, de la diferente forma cómo se va a verificar y validar cada una de los datos donde el cliente va a introducir sus datos, y vista del punto de vista del contexto que debe cumplir. ¿Por qué? Porque sucede que luego lo vamos a integrar con proceso, ¿no? Entonces, miro una descripción de la arquitectura. Entonces, como les había comentado, obviamente dentro de la arquitectura dice en el proceso unificado, como una de sus características centrado en arquitectura. Como les comenté alguna vez, UML tiene dos arquitecturas, que es la que vamos a utilizar como patrón de diseño, que lo tiene del punto de vista de la arquitectura lógica, que es la parte del software, donde ustedes van a poder ahí mirarlo mediante el diagrama organizado en capas, pero jóvenes también lo van a ver dentro de lo que es la arquitectura física. Ya es un hecho que ustedes tienen un lugar, un sitio en la nube. Entonces ya tienen un servidor en la nube donde van a utilizar como una especie de repositorio para que ahí tengan la base de datos y tengan incluso el software y lo tengan de forma actualizada, donde ustedes tendrán su URL, su link, tendrán sus credenciales para poder acceder a las características de funcionalidades. Entonces necesito hacer una arquitectura física. Esto lo maneja UML mediante el diagrama de, de organización de nodos, y organizado en nodos se llama diagrama de despliegue, ¿ya? Entonces, eso también, digamos, ¿no? Fíjense, con captura de requisitos tenemos la visión en la cual estamos trabajando. Aquí un poquito de definición, tal vez, para que ustedes sepan quién es un actor. Entonces, aquí le dice, es un tipo de usuario persona o es un sistema externo. Los actores prácticamente se encuentran fuera del sistema y colaboran con él. Actores del punto de vista ¿de qué? De la funcionalidad de los requisitos que estamos haciendo. Por eso dice que los actores se encuentran fuera del sistema. El cliente, el proveedor, el alumno, el profesor, que será parte de un sistema académico. Entonces, ese es un actor. ¿Por qué? Porque va a ser los dos aspectos que hacen un sistema, ¿no? Un sistema hace el read y el write, leer y escribir. En otras palabras, las consultas vienen a ser el read, no la lectura. Y la escritura viene a ser lo que ustedes guardan. Guardan, envían información a la base de datos a guardar. Luego quieren mirar la información mediante un reporte. Entonces, necesito hacer una consulta. De hecho, le hemos hecho hacer una 30 consultita ahí en su base de datos, con preguntas y respuestas, incluso con captura de pantalla, que solo algunos grupos cumplieron y otros no lo hicieron, ni siquiera llegaron ni a las 30 consultas. Entonces, deben reforzar más ese sector, ¿no? Ver si el cumplimiento que están haciendo cumple o no dentro de lo que ustedes esperan como datos, porque ahora esa información lo espero ya programado y mediante una interfaz, ¿no es cierto? Bueno, entonces, son características, miren, que nosotros vamos visualizando. Yo tengo aquí al actor, le doy el rol que está cumpliendo el actor, le damos el rol en la cual va a cumplir con cierta característica, vamos evidenciando de que dentro de un caso de uso yo puedo tener flujo de eventos. El flujo de eventos viene a ser la secuencia de acciones de interacción que van haciendo los actores. Es como si usted dijera, a ver, ¿qué sucede? Yo necesito registrar a este empleado. Para registrar al empleado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer todas las características desde el paso 1 hasta el paso 5. Ahora necesito pagarle a este empleado. ¿Qué le voy a pagar? Le voy a pagar un sueldo. Entonces, de ese sueldo que va a ganar el empleado, tengo que hacerlo o someterlo mediante un proceso. O sea, yo no puedo agarrar y registrar su sueldo que gana 5.000 y 5.000 le pago. Quiero saber si de verdad se lo ganó los 5.000 en un mes. ¿Cómo usted sabe si los 5.000 bolivianos que está ganando o que fue su sueldo asignado mediante un contrato, que fue su registro, lo contraté a este empleado y le dije que le voy a pagar 5.000 bolivianos? Pero eso no significa que los 5.000 bolivianos le va a pagar siempre. Le dije que era 5.000 bolivianos, pero de esos 5.000, señor, usted tiene que aportar a su AFP. Entonces ahí le están quitando el 13%. No, pero usted me dijo 5.000, ¿por qué no me pagan mis 5.000? Entonces, mediante un proceso yo veo de que sus 5.000 no le dan pues 5.000. Es verdad que gana 5.000, pero 13% se le ha sacado porque debería presentar de repente su IVA, o sea, factura de repente. Se le ha sacado también el 12.5% para lo que va a ser la AFP. ¿Por qué? Porque se le va a descontar de forma obligatoria, porque así se pide el régimen del empleador al empleado, de que sea un empleado fijo. El empleado desde el momento que trabaja debe ir
guardando para su jubilación. Entonces es una ley. Usted no puede decir, no, yo me lo voy a guardar, no me descuente. Es una ley. O sea, entonces, en vez de sus 5.000, usted termina ganando 3.400. ¿Y dónde están mis 5.000? Todo descuento, ¿no? Cuando usted mira su planillita o mejor digo, su boleta de pago, porque ya estará en una planilla, ese es el efecto en primera instancia. Mira su boletita y sus 5.000 en que se convirtieron en 3.400. Pero nunca me falté. Voy y miro su horario, le habían puesto de 8 a 4 de la tarde, horario continuo. Fue tan responsable que siempre llegaba temprano, se iba más tarde. Pero ni llegando temprano y no sé tarde, no conservó sus 5.000. ¿No es cierto? Entonces vemos más bien que le descontaron. Pero no le descuentan por falta, no le descuentan porque no cumplió con su trabajo. Por ley le hemos descontado esto, su AFP, su IVA y bueno, alguna otra actividad más. De pronto hubo un feriado, por ejemplo, ¿no? Así como hubo el feriado el 2 de mayo. Pero este negocio no cierra más bien el feriado donde mejor debe estar abierto. Entonces, habilita quiénes son los empleados que estarán de turno. Pero ese empleado que viene no puede seguir ganando su mismo sueldo. Ahí le deben dar un bono extra. Entonces le pagan el día del feriado como 2 días, por decir, esa es la política de la empresa. Si cada día usted gana 200 bolivianos, entonces ese día ganará 400 bolivianos. Entonces eso significa de que el empleado viene con gusto a trabajar, ¿no es cierto? No está trabajando su mismo sueldo, está recibiendo un extra. Están contentos las dos partes, ¿no? Se pone contento el empleado y la empresa está también con las condiciones adecuadas porque sabe de que su negocio no está perdiendo de ganar, está abierto. Y la persona que es el empleado no está yendo por el mismo sueldo que le paga, porque el feriado por ley le corresponde. Pero si le paga un extra, obviamente debería estar presente. Eso, miren que yo lo estoy hablando, no es que lo hable por hablar, sino es lo que debería tomar en cuenta en mi software. Y eso es lo que ustedes no lo están viendo, o sea, la mayoría de lo que he visto, o sea, no es nada más anotarlo. Lo que pasa es que nadie ve un requisito, ¿no? Es como que alguien quiere fabricar silla, lo ve el material, pero ustedes no lo ven. Por eso se llaman analistas. Analiza una información para ver qué tipo de requisito involucran para que yo lo pueda entender. Bueno, es el momento en que ustedes deben aquí visualizar, mostrar toda la información correspondiente para poder hacer. Entonces aquí, miren, así es como se va a ver en el caso de uso. Voy a tener aquí, fíjense, al actor, miren, voy a tener al actor, y aquí voy a tener mi caso de uso. Como están evidenciando, lo primero que deben conocer de un caso de uso son sus elementos. Este es el elemento que es una elipse que ustedes lo miran, es para colocar al caso de uso. Este es un caso de uso. Esto que yo lo represento, representa un actor. Entonces un actor, normalmente todos los cases que ustedes utilicen, van a poder ver de que se lo utiliza de esa manera. Entonces podemos ir ya identificando y podemos ir viendo. Si yo pagara, por ejemplo, algún tipo por ejemplo, una inscripción, ustedes pagan, ¿dónde lo hacen? Lo hacen en un sistema bancario, lo hacen en la misma universidad, una caja que está habilitada, bueno, cualquier entidad, ¿no? Justamente esa entidad entonces es donde se va evidenciando, se va visualizando todas esas características. Comentarle de que un actor con un caso de uso lo hace mediante una línea de asociación, esa es su relación, esta es una línea de asociación, eso es como se va a ir construyendo. Aquí se ve todo el proceso que va a seguir el flujo de evento, ¿ya? En caso de que el estudiante, por ejemplo, no proporciona su número de registro, por decir, o su identificación que le dan, de repente no se le puede decir como un estudiante, pueden haber eventos alternativos. Entonces debería presentar bajo esa característica. Entonces, cada uno de estos requisitos, esa es la funcionalidad que tiene. De pronto yo miro, lo veo con el sistema, pero ahora yo digo, no, si lo estoy haciendo a nivel de la web, yo pago aquí, hago mi pago, entonces yo no necesito ninguna persona que yo le diga que es mi sistema de banco, que está dentro del sistema. Entonces no está dentro de la funcionalidad. Entonces no siempre yo voy a colocar algo donde no está trabajándose. Pero si yo le quito al estudiante, ya no habría realizar matrícula, porque el rol importante, actor primario, el actor primario, viene a ser el estudiante. Este puede o no puede estar presente, porque si usted lo hace en la web, no necesita que haya una persona que le esté atendiendo para poder atender su proceso. Usted lo hace directamente, entonces no es necesario. ¿eh? Entonces, todo dependiendo del escenario, ¿no? Que yo tenga que trabajar, qué tipo de situación se tenga que ver. Entonces, dentro de ello se van evidenciando características en el cual ustedes van a ir en un momento dado. Por ejemplo, es como si yo dijera en esto, ¿no? Tengo un actor donde es un estudiante, al estudiante le llamo iniciador porque va a iniciar la actividad. Y el único propósito del caso de uso es solicitar un carnet, pero su carnet es deportivo. Y aquí dice, y si los profesores también pueden solicitar un carnet, ¿qué sucede? Entonces lo miramos acá, yo puedo ver así, miren, este es el estudiante, este es el profesor, solicito el carnet y veo acá. Decimos, fíjense, esto es el peor error que pueden cometer. Ya, por eso miren, aquí está gigante. Y miren lo que dice, ¿los 3 actores participan a la vez? No. Una vez el estudiante solicita su carnet. En otra instancia, el profesor solicita su carnet. Al mismo tiempo, el profesor y el estudiante no solicitan su carnet. No es en uno solo que le dan su carnet al estudiante y al profesor. Ya, porque así, cuando ustedes lo van analizando, a veces ponen todingo los actores ahí al lado, y obviamente es como si dijeran, por ejemplo, esto es un colegio, yo lo inscribo, lo pongo al alumno, lo pongo al padre de familia. El alumno y el padre de familia no participan los dos a la vez, o el papá lo inscribe, o se inscribe el mismo alumno en el colegio, por ejemplo, ¿no? Esto hablemos del colegio. Entonces, dependiendo, fíjense, por eso aquí está grande, dice, ¿será que los 3 actores están participando en el caso de uso? No, solamente queremos la intersección en el volumen de la información que va haciendo. Entonces, ¿cómo lo arreglo? El estudiante tiene una acción donde solicita como estudiante su carnet. En otro, solicita el carnet como profesor.
y dónde va de acuerdo a la característica de modalidad que tenga para poder atenderlo. O, fíjense, esa es una solución, o yo lo puedo trabajar por herencia. Miren, puedo trabajarlo por herencia. Le digo, este actor se va a llamar mejor universitario, digo, ¿no? En vez de tenerlo como está aquí, miren, estudiante, profesor. Entonces, mejor yo le voy a poner a este actor que se llama universitario. Entonces, el rol como universitario, ¿cuál sería? Veo la herencia aquí, hereda, profesor, universitario. Estudiante, universitario. ¿Qué hace? Solicitar el carnet deportivo. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo, mediante una herencia, colocar este tipo o puedo dejarlo así. Fíjense, en dos casos de uso separado, dependiendo de la situación en la cual se empieza a ver. Esto en UMR se llama generalización, especialización. Esto es lo que se trabaja con los elementos base y los elementos hoja. El elemento base, normalmente es lo que alguna vez ustedes llaman clase padre, y las clases hija vienen a ser todo lo que vienen a ser los elementos hoja, ¿ya? Dentro de lo que se especializa. Otra de las características, estamos mirando algunos elementos, algunos roles, ¿no? Otra de las características que vamos a usar aquí es lo siguiente. Yo voy a tener aquí mi actor, miren, voy a tener aquí mi actor. Voy a tener aquí el caso de uso A, y voy a tener, fíjense, una inclusión, incluye, el caso de uso A incluye lo que ha realizado el caso de uso B. Ahora, si lo vemos como definición, el caso de uso A, miren, utiliza el estereotipo include. Este es un estereotipo, se llama en UNL. Utiliza el estereotipo include, dice, ¿no? Incluye, en otras palabras, utiliza, si quieren verlo así, al caso de uso B. Sí, miren, aquí hay una condicionante, esta es una precondición, se llama. Hay una condición, sí. O sea, hay una condición. Entonces, el include es precondicional. Sí, miren, dice, siempre que se ejecuta el caso de uso A, siempre, miren, siempre, es de forma obligatoria. Siempre que se ejecuta el caso de uso A, se ejecuta también el caso de uso B. ¿Entienden? Entonces, este de acá de forma obligatoria se llama include, ¿ya? Para que lo vayan conociendo un poquito. Ahora veamos el segundo estereotipo, el estereotipo extend, la extensión. Aquí yo voy a tener el caso de uso B, aquí lo tengo el caso de uso A. Aquí tengo el actor, y fíjense que el actor siempre que se relaciona con el caso de uso, utilicen herramientas que nada más sea una relación, ¿ya? Porque a veces la misma herramienta le ponen una flechita para acá. No le pongan una flechita porque esto es bidireccional. ¿Qué significa? Que envío y recibo información. No es de que envío y en otro lugar recibo. Aquí es, se puede decir directamente enviar y recibir, ¿ya? De esa manera. Entonces, si seguimos explorando, fíjense, la flechita, quiero que la vean la flechita, y la diferencia de la flechita de acá, para que ya vayan teniendo la vista. Cuando es un include, miren, es hacia allá la flechita, ¿no? Cuando ya es un extend, la flechita viene hacia acá. Esto es opcional, por si acaso. Este es obligatorio. Este de acá es opcional. Miren, el caso de uso B es la condición. Tengo una condición acá del caso de uso B, y aquí tengo el caso de uso A. Ahora, si vemos su definición, el caso de uso A, extiende al caso de uso B. El caso de uso A extiende. Utiliza el estereotipo extends. Pero, como le digo, no es obligatorio, es opcional. Sí, ya viene mi condición, ¿no? Tengo que saber mi condición. Esto se llama postcondicional, ¿ya? Este es un estereotipo de tipo postcondicional. Ahora, vean, sí, dice, ¿no? Siempre que se ejecute el caso de uso B, siempre que se ejecute el caso de uso B, si se cumple la condición C, ¿bien? Por eso le digo que no es siempre, es de acuerdo a la opción que pueda cumplir. Miren, dice, ¿no? Se ejecuta el caso de uso B si se cumple la condición C. Sí, se cumple la condición C. Entonces se ejecuta el caso de uso A. Pero alguien me va a decir, ¿pero qué sucede si no se cumple la condición C? Simplemente no hay extensión. No se cumplió la condición C, no hay extensión. Eso ya para que podamos ir reforzándolo. Y el último, este es mi tercer estereotipo. Tengo aquí mi actor, tengo aquí mi caso de uso A y tengo aquí mi caso de uso B. Esto que de generalización es lo que usted le llama herencia. La herencia entre caso de uso. Es como cuando un cliente llega a un supermercado, a una venta, donde usted quiera, le dice, a ver, ¿cómo será su tipo de pago? Le puedo dar una herencia. ¿Cómo es su tipo de pago? ¿En efectivo? ¿Con tarjeta? ¿Mediante QR? ¿Lo va a pagar a crédito? ¿Cómo lo haría? Entonces tengo para seleccionar. Todos son pagos, sí, todos son tipos de pago. O de repente le voy a pagar porque me dieron un vale. Me dieron un vale, entonces mi pago es mediante ese vale porque la empresa tiene un convenio con la empresa que tiene negocio. Es un pago. Entonces todos cumplen, es de la generalización hacia la especialización. Entonces esto ustedes lo conocen muy bien porque lo han trabajado mucho, me imagino, en su diagrama de clase cuando hacían la representación de las herencias simples, herencias múltiples, ¿no? Entonces, el caso de uso A es una especialización, ¿no? O un caso particular, así como vimos profesores y estudiantes, del caso de uso B, tal como ustedes lo conocen. Todo lo que se haya definido que se va a ejecutar para B, se ejecutará también para A. Eso hay que tomarlo en cuenta un poquito porque repercute en el ámbito de la programación y en el ámbito de la base de datos también, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que en el ámbito de la programación, ustedes si es gerencia deben demostrar cómo lo están haciendo, en caso de que sea una inclusión o una extensión de la misma manera, ¿ya? Entonces el trabajito que van a hacer ustedes va a ser lo siguiente, nos vamos a ir directamente a esta partecita de aquí. Esto quiero que me hagan. Aquí voy a poner un letrerito número 1, lo que me van a traer para el día ya martes. Aquí me van a traer una lista, ya, una lista de caso de uso.
esta listita de aquí, eso me van a traer, ¿ya? Una lista de casos de uso y una lista de actores jóvenes. ¿Ya? Eso me van a traer para el día martes, ¿sí? En esto quiero que empecemos a trabajar, pero con el compromiso de que cada grupo mirará una vez más, no quiero que me traigan su lista por listar. Vuelvan a mirar su alcance, vuelvan a mirar qué decía su descripción de problema, vuelvan a ver qué han hecho en Ishikawa, vuelvan a ver en la base de datos donde ya lo tienen toda la información. Vean ahí si ustedes realmente cumple. Si no, tendríamos una vez más que ver, ¿no? Dónde modificar, dónde actualizar y dónde poder trabajar con esta información. Entonces, con esa lista que usted me va a traer de actores, por ejemplo, me dicen, este es un negocio de ferretería, traer el cliente, traer el proveedor, el vendedor y todo lo demás. Y luego usted tendrá todos los casos de uso que está aquí. Eso es lo que más creo, ¿ya? Este puntito 1 lo quiero para el día martes, porque si este punto 1 está bien, lo demás va a estar bien, lo demás estará bien. Entonces, un poquito más aquí de especificación. Todos ustedes, cada uno de ustedes, están en el rol de analista. Todos ustedes son analistas. Entonces, me imagino que deben saber qué es ser analista. Si no, sepa primeramente qué significa ser analista. Si usted no sabe analizar sus especificaciones funcionales, no voy a poder hacer este trabajito de acá. Entonces, este es rol analista. Luego el martes, todos serán arquitectos, porque el día martes, con estos casos de uso que vienen, yo les voy a hacer priorizar los casos de uso. Así que cada grupo trae su lista de casos de uso para que aquí mismo prioricemos los casos de uso, ¿no? Una vez que está en el rol de arquitecto y hubiese hecho la priorización, que lo vamos a explicar el martes, que es lo que van a hacer aquí, se van a la siguiente calle. Estos son calles porque este es un diagrama de actividades jóvenes. Estos son los actores y estas son las actividades. Luego, dejan de ser arquitecto para convertirse en especificador de caso de uso. Cuando ustedes sean especificador de caso de uso, les voy a decir que me detallen el caso de uso, que también lo vamos a mirar el día martes. Les voy a dar una plantilla de cómo ustedes me van a elaborar ahí el detalle del caso de uso. Con la información del detalle de caso de uso, en la tercera calle de este diagrama de actividad, tendrán la capacidad de poder generar 2 actividades. Nuevamente se irán a la primera calle y volverán a tomar el rol de analista para poder hacer la parte del contexto, que se llama estructurar modelos de caso de uso. Pero al mismo tiempo, usted deja de ser especificador y toma un nuevo rol. El nuevo rol se llama diseñador de interfaz de usuario, para hacer el prototipo por cada caso de uso. Entonces, me va a hacer un prototipo por cada caso de uso. Entonces, lo primero ahora es este. Entonces, todos los grupos, todos los proyectos en todo caso, me traen. No es para subir en la plataforma, por si acaso, es para que yo llame arbitrariamente a cualquier grupo y podamos en ese momento ver si estamos dentro del escenario de trabajo, ¿ya? Entonces, tal vez lo miremos a grandes rasgos, cada uno de los diagramas de actividad donde mayor relevancia tenga, porque también eso quiero hablar el martes, y ahí tal vez necesitemos para hacer comparaciones también con sus casos de uso. Entonces, también de esa manera vamos a poder seguir evidenciando, ¿sí? Y jóvenes, entonces, aquí vamos a quedar con esta etapa de captura de requisitos, con el primer puntito, ¿ya? Mi recomendación para cada uno de ustedes es leer los 2 libros. Por favor, es importante leer los 2 libros para dejar de ser empírico, trabajar con ingeniería. Váyanse al librito de UML y lean diagrama de caso de uso. Entiéndanlo bien, los elementos, las relaciones, los conceptos, las especificaciones. Luego, tomen el libro del proceso unificado y vayan y lean captura de requisito. Miren, aquí solo es una guía, ¿no? Yo le presento directo el gráfico, pero capítulos enteros está en el librito. Léanlo para que lo entiendan ya en un buen proyecto. Porque clarito se nota, ¿no? El que lee hace un buen proyecto, el que no lee y tampoco sabe ni manejar herramientas, presenta como si fuera un simple programador. Y ya no queremos tener el rol de solo ser programador, estamos avanzando a analista y luego a todos los roles que cumple lo que se denomina el proceso unificado, ¿ya? Eso sería todo entonces, y hacemos la pregunta, si hay algún grupo que quiere defender su contexto, puede hacerlo en este momento, si lo tiene. Sí, ingeniera, tenemos pendiente presentar nuestro diagrama de clase de la anterior clase. Ya, le voy a dar permiso ya. Listo, pueden presentarme. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve. A ver, explicando, Diana. Muy bien, como nuestro proyecto se basa en el sistema de información sobre registro y sacar reportes de la asistencia de trabajadores, nos basamos en una clase generalizada que es la clase empleado, y esta se divide en administrador, trabajador base y de recursos humanos. El administrador lo que hace es generar los reportes de los memorándum, vacaciones, permisos, falta justificada y falta injustificada de los trabajadores de base. Ya cada quien tiene sus propios atributos para que se cumplan y así puede generar el reporte. Y este reporte también se va a hacer en base al horario que le pertenece al empleado, ya que todos son empleados, solamente que tienen distintos roles, ya que se basa más que todo el trabajador de base a tener un sueldo fijo, pero los únicos 2 que no lo tienen son el administrador y el de recursos humanos.
Luego de que sacan los reportes, este reporte también, para sacar lo que hace recursos humanos, es lo que crea la boleta de pago. Y esto se genera en base a los retrasos que se tuvo mediante la asistencia y también el pago adicional que se tiene si en caso trabajó un día feriado o si trabajó el doble ese mismo día, también se hace el cálculo mediante su antigüedad que tiene. Eso también se basa en el ingreso para el sueldo y en el ingreso está lo que es el retraso conjunto con la FP. Conjunto con estos datos se crea la boleta y lo que recibe el empleado. Eso sería a grandes rasgos lo que expresa este diagrama Ya. de clase. Una consultita, a ver, Diana, en la asistencia, ¿por qué está horario, empleado y asistencia? ¿Cómo sabemos si la asistencia, por ejemplo, llegó a las 7:30, como este es un supermercado, debe llegar a 7 en punto de repente, ¿no? Exacto, sí. Eh, El horario el es lo modelo que iría por empleado y después recién horario, ¿así es? el administrador es lo que genera el horario que que le pertenece al empleado, porque de todos modos, tanto administrador, trabajador de base y recursos humanos también son empleados que también tienen que cumplir un horario preestablecido. Y este empleado anota la asistencia. Ya, por ejemplo, miren, aquí le dice, debe ingresar a las 7:30, por decirle, ¿no? Para que lo analicen y vean, 7:30, ya. Y sucede de que él llega a las 7 en punto, por decir. Entonces, cuando yo quiera hacer un cruce de información, yo necesito ver 7 en punto, 7:30, o sea, siempre me voy a ir por el empleado y recién voy a ver su horario, ¿sí? Sí, básicamente sería ese formato, porque todos son trabajadores. Porque no es mejor entre asistencia y horario. Más que todo aquí se Eso tomó ven. esa perspectiva de horario empleado asistencia, ya que el horario es asignado con una hora específica, pero la asistencia por ende es variante. No se sabe si en caso de entrar media hora antes o media hora después, por eso que se le ve en base al empleado a lo que se le asignó. Solo ellos hace esa comparativa. Ya. Y cuando tiene permiso el empleado, a ver, sobre lo mismo horario, tiene permiso porque sucede de que se le dio un permiso por salud, por decir. ¿Dónde lo se registra? Aquí en la sección de si en caso si en caso tuvo permiso anterior antes de que se falte, sería un permiso, pero si en Ya, caso este de se aquí falta, quiero que me lo trabajen un poquito, Diana. Un reporte nunca es una tabla, tal vez está mal el nombrecito. Pasa que un reporte es una información de lectura. Yo visito todas las tablitas y lo saco, digamos, ¿no? De repente quieren decir otra cosa, ¿no? Pero en realidad un reporte nunca es una tabla, nunca es una clase. Es todo lo que yo voy a sacar, entonces tal vez es otro nombrecito. Entonces, en este sector que lo han colocado aquí, trabajen un poquito mejor porque, fíjense, si yo le digo una cosita, yo le mando memorándum a un empleado, iría siempre por el administrador y por el empleado. ¿No sería mejor decir el empleado tiene permiso, el empleado tiene vacación, el empleado tiene memorándum y todo lo demás? más que todo lo que son permisos o algún tipo respecto a ello, siempre pasa por el administrador porque él es quien Claro, otorga ese permiso. claro, el administrador lo hace de forma, es que lo que pasa es que no es lo mismo verlo de forma diaria, digamos, ¿no? Estando ahí, pero cómo lo soporta mejor el sistema. Es que yo no me voy a ir del empleado, fíjense, no me voy a ir por acá, por administrador, para saber recién qué vacación tiene. Yo directo sé, digamos, ¿no? Y obviamente sé que quién lo dio, digamos, ya esa es la otra interacción. Entonces, para que este modelito quede mejor, el empleado es lo que tiene que tener, si tiene vacación, si tiene permiso, si tiene todo eso. Otra cosa es que el administrador le dé el permiso, digamos, pero más facilito así, digamos, ya no. Y este reporte no está, esto de aquí quiero que me lo trabajen, la parte de reporte de abajo y vean, ya, vean los modelitos cómo están. Si quieren pueden ver, hay muchos casos, digamos, ¿no? En internet, visiten y miren, va a haber una planilla de para que tengan idea. No lo visualicen como si fuera el escenario de ahí mismo, del trabajo, digamos, ¿no? Como es manual en todo caso. Una cosa es cómo es manual y otra cosa cómo lo soporta la información de forma digitalizada. Entonces, a la forma digitalizada es como si usted me dijera, por ejemplo, esta es la inscripción a la universidad y luego por medio de un transcriptor, por ejemplo. O sea, difícilmente, ¿no? Y nunca una clase le llame reporte. Tal vez es otra cosa, llámele otro nombre, o tal vez este ni siquiera exista. Usted le pone aquí nomás que no existe porque todo está relacionado con el empleado y va a quedar mucho más funcional. Cuando aquí le diga a usted, a ver, en esta boleta de pago estuvo
un permiso. Mire, va a venir aquí, va a consultar en su tabla. ¿Cómo llegaría acá? ¿Cómo llegaría al permiso? ¿Mediante dónde llegaría? ¿Cómo llegaría hasta permiso? A ver, deme los accesos. ¿Cómo llegaría al permiso si yo quiero saber si el empleado tenía permiso? A ver, ¿qué tabla visitaría para llegar hasta permiso? Tendría... sí. A ver, dígame, ¿cómo llegarían ahí? Para que tengan idea del volumen de la información. En nuestro caso, como lo habíamos planteado, era que el permiso, como al ser un día antes o un tiempo antes de que sea ese día, el administrador tenía que otorgarlo, pero también se tendría que crear un reporte para que se tome en cuenta en el horario asignado y así no tenga ningún Ya, tipo de pero la descuento. pregunta que le hice, ¿cómo yo puedo saber aquí en el ingreso que tuvo permiso? No Iría estoy por, hablando al administrador, estamos hablando a nivel de datos. ¿Cómo llegaría? Sería en base al ID asignado, porque tiene un trabajador, el trabajador tiene un ID asignado, un código, el cual mediante eso se puede hacer todas las consultas. ¿Cuál código? Si para poder ingresar tiene que ser ya de primaria, foránea primaria, foránea, y llegar hasta allá. Empleado tiene lo que es la primaria, que es código. Y en base a este código se hace lo que son las separaciones por cada área y eso es lo que también se ocupa como foránea en permiso. Claro, pero lo que pasa es que este reporte no está muy bien, eso véanlo, analícenlo, porque aquí estaría, miren, no está muy claro el diagrama de clase, eso arréglenlo, porque no se nota, digamos, ¿no? La consistencia que debería tener, porque además, fíjense, como empleado, ustedes están utilizando una herencia. La herencia la tienen con el administrador y el administrador es el que se comunica con los reportes. Entonces, estos datos, sí o sí, más visibilidad se ve de que yo diga, ¿cuántos empleados tuvieron permiso en el mes de abril, por ejemplo, que terminó? ¿Cuánto? Entonces, yo no me voy a mirar por su código, digamos, ¿no? Y si yo tuviera directamente entre el empleado y el permiso y la vacación y todo lo demás, sería mucho más accesible, digamos, ¿no? Es obvio de que el que lo va a hacer es el administrador. Y este reporte no tiene razón de estar, digamos, ¿no? Ni siquiera va a poder relacionar. A ver, yo le digo lo siguiente, ¿cuántas tuplas usted va a almacenar en reporte si tuviera la base de datos? ¿Qué va a almacenar aquí? Nunca se va a actualizar. ¿Lo ve? Entonces no tiene razón de estar. Porque usted no está sacando las consultas, no son tablas. Las consultas son lo que se crean como informe personalizado, es el filtro de la información, pero no son tablas ni son clases. Entonces, no hay nunca una clase que se llame reporte, nunca. ¿Por qué? Porque sucede que el reporte es lo que yo voy a consultar, visitar y extraer de diferentes tablitas los atributos y proyectar como mejor decida filtrar la información. Y entonces no va. ¿Este RRH qué? Es de recursos humanos. ¿Personal? Sí, personal. Ya, si es personal todavía, ¿no? Va. Esto de aquí, como le digo, no va, analícenlo bien, háganlo más con el trabajador y si no le entiende, vean modelos cómo están en la parte de los trabajos para que ustedes le puedan entender. Lo que pasa es que ustedes lo están simulando como si fuera manual, digamos. No es manual, es un sistema que debe soportar la información y mientras mayor credibilidad y funcionalidad tenga, es mucho más funcional. Por ejemplo, el empleado en la vacación tendría que venir por acá, por el administrador y ver hasta permiso llegar. Sin embargo, entre el empleado y la asistencia yo veo directo de repente. Entre el empleado y la boleta de pago lo veo directo. Entonces, en esta boleta de pago, fíjense, tendría que irse por esta persona y llegar acá. Y en realidad no manejan personas, manejamos todo lo que son los procesos y los registros. El personal que hay solo sirven para manipular la información, pero no para hacer los procesos. ¿Ya? Los procesos se tienen que ver acá cómo se van evidenciando. Esa mejora más, Diana, para la próxima clase. Perfecto. O si lo tienen antes, lo muestran, ¿ya? Me lo Claro, envían. Si lo tienen antes, me envían, aunque sea WhatsApp, ¿ya? claro, Ike. Muchas gracias. Ok. Bien, jóvenes, entonces con esto prácticamente finalizamos la clase de hoy día y el día martes me traen ya lo primero que se va a ir viendo y por favor sigamos mirando, tengamos una consistencia